¿Qué tal? Buenas noches con todos. Les saludamos de parte de Certifícate Project. Vamos a dar inicio a esta masterclass sobre el nuevo formato del examen PMI, ¿correcto? Nuestro objetivo en esta masterclass es brindar a los participantes una visión clara y actualizada del nuevo formato del examen PMP en el PMI, explicando los cambios claves en su estructura, enfoque y tipo de preguntas, para que comprendan cómo evaluar mejor su preparación. En estos ajustes habrán nuevas estrategias de estudio para enfrentar el examen con mayor confianza y enfoque en escenarios reales de gestión de proyectos. Nosotros como Certifícate Project contamos con el convenio con Autodesk, con el PMI, con el Colegio de Ingenieros del Perú, con el Colegio de Economistas de Lima, con RIT Presto, Colegio de Arquitectos del Perú. Tenemos una presencia activa en cada uno de los congresos internacionales a nivel latinoamericano, como podrán ver en Bolivia, República Dominicana, Costa Rica, Ecuador, entre otros. Una alianza muy fuerte que tenemos siendo ATP del PMI es que contamos con un aumento en la credibilidad de cada uno de los profesionales, mejorando la oportunidad laboral, red de profesionales con liderazgo, obtención de PDUs de cada uno de nuestros cursos. Contamos también con el ISO 9001 sobre sistemas de gestión de calidad. Esta masterclass va a estar dirigida por el ingeniero Israel Noriega, a quien le damos pase. Ingeniero, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Espero que se encuentren bien. Bueno, vamos a empezar esta sesión. Gracias por la introducción. Listo. Listo. Bueno, entonces el día de hoy, bueno, tenemos una sesión muy interesante y hemos hablado en otra masterclass sobre los cambios en acá. Ahora vamos a hablar sobre el nuevo formato del examen PMP, esta actualización, esta ECO de 2026. Bueno, nació o ya es estructurada, está en el idioma inglés desde el 2025, pero entra en vigencia a partir de julio de este año. Para presentarme, bueno, mi nombre es Israel Noriega, yo soy ingeniero de sistemas, soy titulado, soy colegiado, tengo una maestría en Project Management. Bueno, también soy certificado como PMP e instructor ATP del PMI con certifica. Ya tengo alrededor de 8 años de experiencia como docente y 16 años de experiencia profesional en rubros como retail, salud y... Bueno, en la agenda tenemos lo siguiente. Vamos a hablar, bueno, vamos a tocar brevemente sobre una introducción de la eco, qué cosa es una eco. Muchas personas piensan de que el PMBOK, si bien el PMBOK es la fuente, es el marco de buenas prácticas, no conocen lo que es la eco. Y vamos a comprender por qué no se conocía mucho de la eco hasta el 2021, donde más se hizo pública, qué cosa es una eco, y vamos a comentar por qué viene a ser la estructura o el temario de los temas que vienen en un examen tipo PMP. Vamos a hablar también de la evolución de esta eco, de esta estructura de contenido del examen y también de la actualización ahora en esta eco nueva que va a ser vigente a partir. Entonces iniciamos. Listo. Vamos a hablar entonces sobre la introducción a la estructura de contenido del examen. Se llama la eco, estructura de contenido del examen, en sus siglas en inglés. Pero antes de eso, de esta sección que tengo para presentarles de introducción, vamos a hablar acerca del PMBOK. Las personas que siguen una preparación normalmente se guían de este PMBOK. Y así ha sido siempre hasta más o menos del 2015 hacia atrás. El temario de preparación era el PMBOK. El PMBOK es un marco de buenas prácticas, estas sus siglas en inglés, Project Management Body, es buenas prácticas. ¿Por qué es una guía de buenas prácticas? Porque finalmente el PMI lo que te da es un marco de buenas prácticas para que tú puedas seguirlo y el que lo sigas va a incrementar las posibilidades de éxito de un proyecto. Ese es el PMBOK. No es una metodología, no es que te diga todo lo que tienes que hacer exactamente, sino que presenta una serie de principios, dominios y técnicas que el project manager, en este caso el director de proyectos, puede adaptar según la realidad del proyecto. El enfoque actual del PMBOK está en la octava edición y actualmente pone énfasis en la creación de valor y de resultados, no solo en la entrega, no solo en los entregables,
sino que se centra en la creación de valor que genere valor a la organización. Ese es el PMBOK. Ahora hablemos de la ECO. La ECO viene a ser, como les dije, la estructura de contenido del examen, Examination Content Outline, ¿no? Ese viene a ser su término en inglés. Y es un documento oficial, como le dice ahí, no es una guía, no es el PMBOK, sino es un documento donde el PMI define qué evalúa en el examen PMP. Es decir, en una ECO, una estructura de contenido del examen, se va a establecer qué competencias, qué responsabilidades y qué decisiones debe tomar un project manager y que serán evaluadas en el examen. Entonces, haciendo un resumen, la ECO va a constituir la base oficial sobre la cual se estructura el examen. El examen PMP se construye a partir de la ECO. Y bueno, después lo vamos a ver en la evolución de la ECO, cómo ha sido la evolución de estas estructuras de contenido del examen. Pero desde la ECO 2021 se publican, se hacen públicas, se hacen más evidentes la estructura de contenido del examen. Y el enfoque del examen, a partir del año 2015, vienen a ser enfoques en casos, situaciones reales y que se toman decisiones y no en la memorización. Hasta antes de 2015, es decir, cuando no se hacía visible la estructura de contenido del examen, y a partir de la versión 4 era más memorístico. A partir de la versión 5, donde había una estructura que no era pública, pues el examen se volvió más casuístico que un examen memorístico. Ahora hagamos la diferencia entre una ECO, ¿no? Entre una ECO y el PMBOK. Un PMBOK, como yo les mencioné, es un marco de buenas prácticas. Es la combinación de principios, tareas, procesos. Es el conocimiento base de cómo se gestionan los proyectos, pero no define directamente el contenido del examen. Es decir, en el PMBOK vas a encontrar buenas prácticas, plantillas, cómo debe de funcionar, cuál es la sugerencia, la recomendación, la buena práctica, pero no te va a salir qué es lo que va a venir. La ECO, sin embargo, la ECO viene a ser que evalúa el examen PMP. Es decir, que en una ECO, cuando ustedes abran la estructura de contenido del examen, si no lo han hecho en otras ediciones, y si lo hacen ahora en la edición que se viene, en la ECO 2026, van a encontrar una serie de tareas críticas del rol del Project Manager. ¿Qué es lo que el Project Manager debe realizar? Es la aplicación. El MBOK viene a ser el marco de buenas prácticas. La ECO viene a ser la estructura de los temas. ¿Por qué? Porque el examen va a evaluar esa capacidad del Project Manager en aplicar ese conocimiento base del PMBOK y su experiencia aplicada en situaciones reales, mediante preguntas basadas en escenarios. ¿Cómo aplicas ese conocimiento y tu experiencia en situaciones reales te va a venir un examen? Un examen PMP no te va a venir definiciones memorísticas, sino lo que va a evaluar es eso, que apliques los conocimientos y la experiencia. Obviamente, si aplicas tu experiencia, vas a aplicarla en base a un conocimiento que es el PMBOK. Pero toda la estructura de los temas que van a venir en el examen contiene la eco del PMI. Entonces ya tenemos la diferencia entre el PMBOK y la eco del PMI. Es más, en la misma eco del PMP que este año entra en vigencia, el 2026, hay una parte, ahora está actualmente en inglés, donde te indica eso. Te indica que el PMBOK es una guía de buenas prácticas y la eco del PMP es la aplicación de esas buenas prácticas en un temario que finalmente es lo que se evalúa en el examen. ¿Cómo se evalúa, cómo se realiza una eco? ¿Cómo se estructura una eco? ¿Cuál es el proceso para estructurar una eco del PMP? Se estructura el contenido del examen. Entonces, primero lo que se hace es un estudio del rol del Project Manager. Se estudia. Lo que hace el PMI es estudiar el trabajo real del Project Manager. Consulta a profesionales de diferentes países, industrias, tipos de proyectos y analiza qué hacen en su día a día, qué decisiones toman y qué problemas se enfrentan. A este tipo de estudio, ¿no? Viene a ser un estudio de limitación de roles o análisis de tareas del puesto. A partir de ese estudio de roles y las tareas del puesto, lo que hace el PMI es con esa información define cuáles son las responsabilidades y tareas claves de un project manager competente. Luego lo que hace es agrupar en bloques evaluables. Bloques evaluables, por ejemplo, en su momento, fueron los grupos de procesos. Grupos de procesos como inicio, planificación, ejecución, seguimiento y control y cierre, y que ahora son los dominios de desempeño.
Ahora son los dominios de desempeño, hablamos de personas, procesos y entorno de negocio. Luego, el siguiente paso es todo ese contenido se documenta en la ECO, en la estructura de contenido del examen, que es finalmente el documento oficial que define qué evalúa el examen PMP. Por último, tenemos la construcción de las preguntas. A partir de la ECO, que tenemos todo el temario formalizado de la aplicación, cómo aplica estos conocimientos el director de proyectos, se construye el banco de preguntas del examen. Por eso las preguntas del examen PMP son situacionales y de toma de decisiones, no son de memoria. El examen evalúa finalmente cómo piensa y actúa el project manager en situaciones reales. Y así te vienen las preguntas. Entonces, para resumir, el PMP no evalúa capítulos del PMBOK, evalúa la capacidad del project manager para tomar decisiones alineadas a lo profesional. Ahora vamos a conocer un poco la evolución de la ECO. Esta evolución de la ECO, la estructura de contenido del examen. Hay cosas bien interesantes en esta parte. Entonces, aquí, si hablamos de la ECO como tal, de la visibilidad de la ECO, no fue visible hasta el año 2021. En el año 2021 se hizo visible esta versión de la ECO. Pero si hablamos de antes de 2015, entonces teníamos una ECO, se puede decir, implícita, que el contenido no era publicado. El examen ya tenía una estructura, se basaba en la guía, había un temario, pero el PMI no publicaba un documento para los postulantes, los candidatos. No se entendía, se suponía que principalmente se basaba en el PMBOK. Luego viene la ECO del 2015 al 2020. Y esa ECO está alineada a los procesos. Igual, no era pública. Bueno, sí, sí era, en este caso sí era pública, solo que ya no se encuentra en la versión actual, porque el PMI renueva. Y sí había una ECO, una estructura de contenido del examen como tal. No era, si bien era visible, pero no se promocionaba tanto como lo que se hizo a partir del 2021. Entonces, el examen, esa ECO, se basaba en los 5 dominios de los grupos de procesos. Vuelvo a repetir esa parte en cuáles eran los 5. Era inicio, planificación, ejecución, seguimiento y control y cierre. Entonces, las tareas de conocimiento también sirven como referencia. Habría conocimiento como integración, alcance, cronograma, costo, hasta interesados. Luego viene la ECO 2021. Esa ECO sí se hace visible, la publica el PMI. El examen se estructura en dominio de desempeño, estamos hablando del dominio de personas, procesos y entorno de negocio, y cada dominio, en este caso, tiene pesos, tiene tareas y tiene facilitadores. Entonces, aquí se evalúa el liderazgo y la toma de decisiones, no solo procesos. Y luego, ahora vamos a hablar, y justo es lo que vamos a comentar, de la ECO PMP del 2026, que es la actual. Y esta ECO también el dominio de desempeño y el enfoque está orientado al valor. Por lo que los dominios de desempeño, vamos a ver en el detalle, han cambiado los pesos. Entonces, en resumen, la ECO siempre ha tenido una estructura, ha evolucionado en el tiempo y en algún momento se hizo, a partir de la ECO 2021, se publicó como tal y se hizo más formal los temas de contenido del examen. Ahora hablemos de la actualización de esta estructura de contenido del examen y esta actualización es la que va a regir a partir de julio de este año. A partir de julio de este año, el examen se va a basar en la ECO, esta ECO PMP 2026. Quiere decir que el examen que tú has estado estudiando con la ECO del 2021, tienes hasta junio para el examen. Y realmente, bueno, la recomendación antes del cambio es que lo des en mayo, porque si lo haces en junio va a haber un encolamiento tremendo porque muchas personas van a querer dar en la ECO 2021. No van a querer actualizarse porque van a tener que llevar, bueno, van a tener que prepararse en la nueva ECO y muchas personas van a querer darle en la ECO 2021. Pero sabemos que a partir de julio va a regir esta ECO 2026 y a partir de ahí vienen los temas de preparación. La ECO 2021, primer cambio, nueva distribución de dominios. La ECO 2021 tenía personas que tenían el 42%, procesos que tiene, bueno, actualmente es la vigente, tiene el 50% y el entorno empresarial el 8%. Pero ¿qué ocurre en la ECO 2026? En la ECO 2026 tenemos la siguiente distribución. Tenemos personas que viene a ser el 33%, procesos que viene a ser el 41% y entorno empresarial 26%. Si se dan cuenta, ha habido un incremento considerable.
Por ejemplo, miren, este era 8%. Era 8%. Este era 50%. Acá no ha habido tanto, pero bueno, igual se han perdido como 9%. Y este era 42%. Entonces sí vemos una diferencia. Sí vemos sobre todo el crecimiento ha sido en el entorno empresarial. Aquí viene el crecimiento. Aquí viene el crecimiento. Y eso es porque el PMI ha dado más enfoque a todo lo que es en torno al negocio, a comprender el negocio, la organización y qué valor le damos como directores de proyecto. Otro cambio importante es la distribución por enfoque. Y estos temas que estamos hablando se encuentran en la ECO 2026. Lo que estamos haciendo ahora es desglosarlo y mostrárselo para que tengan la esencia de esa ECO. Otro cambio es la distribución por enfoque. ¿Qué es la distribución por enfoque? Los enfoques es la manera como vamos a llevar a cabo el proyecto, el ciclo de vida. Podemos llevarlo de manera predictiva o podemos llevarlo adaptativo, que viene a ser el ágil, o híbrido, que es la mezcla entre el predictivo y el ágil. Entonces, si hablamos de la distribución por enfoque, el examen va a venir, un 40% de preguntas va a venir con el enfoque predictivo o cascada, una frase después de otra, pero el 60% ahora va a venir preguntas de tipo adaptativo, ágil e híbrida. ¿Se dan cuenta? Es decir, que va a cambiar. Entonces, es importante que en base a esta nueva distribución de enfoque, se basa en que hay un nuevo contexto actual del mercado, en que la mayoría de proyectos se gestionan mediante enfoques híbridos, mediante enfoques ágiles. Entonces es importante que ahora, muy aparte, si conoces el enfoque tradicional o waterfall, vas a tener que invertir tiempo en familiarizarte también con los frameworks ágiles, como Scrum, como Kanban, Lean, etcétera, y con modelos de trabajo híbridos. De hecho, que en los cursos de preparación, a partir de esta ECO que en algún momento sacamos aquí en Certifícate, también van a tener este enfoque, el mismo enfoque de la ECO, como lo hacemos actualmente. Otro cambio es las preguntas y los tiempos del examen. El examen antes duraba 230 minutos, casi 4 horas, y tenía 5 preguntas de prueba. 5. Estamos hablando ahora que el examen va a durar 10 minutos más, es decir, va a durar 240 minutos, es decir, 4 horas exactas, y va a tener 10 preguntas de prueba. Miren, si vemos el cuadro que está abajo, vemos 170 preguntas que van a ser puntuadas. Van a tener 10 que no van a tener puntuación y total son las 180 preguntas. ¿Mm? Entonces, lo importante aquí es que estas preguntas de prueba, que finalmente lo que hace el PMI es incluirlas para validar futuras preguntas del examen, estas preguntas de prueba van a ser distribuidas de manera aleatoria. Es decir, no es que en algún momento te van a llegar las 10 preguntas directas, van a ser distribuidas. Son preguntas que no van a ser consideradas en la puntuación. Es importante también señalar que no hay pregunta incorrecta. El PMI no te penaliza por pregunta incorrecta, no te resta puntos. Es decir, siempre hay que responder todas las preguntas. Listo. Otro cambio que tenemos en este nuevo examen que vamos a tener a partir de este año es los cambios en las tareas facilitadores por dominio. ¿Qué se refiere? Ya habíamos hablado que el dominio de personas, ya lo habíamos conversado, que tenía un porcentaje de preguntas que va a venir. Ya lo hemos hablado y estábamos hablando de 33. Pero también las tareas y los facilitadores han cambiado, porque ahora el dominio de personas va a tener 8 tareas y 39 facilitadores. 8 tareas y 39 facilitadores. Entonces sí hay una diferencia porque antes eran 14 tareas y 53 facilitadores. También vemos que este examen va a tener en el dominio de procesos 10 tareas y 64 facilitadores, a comparación de la actual estructura del actual examen que tiene 17 tareas y 61 facilitadores. Entonces, hay una diferencia en los pesos y aparte en las tareas. Y por último, no hay facilitadores. Y por último, tenemos el dominio de entorno de negocio, y aquí sí hay un cambio, como ustedes ya lo han visto, considerable en el porcentaje de 8 a 26%, y antes tenía 4 tareas y 19 facilitadores. Y debido al incremento, pues ahora tiene 8, se ha duplicado las tareas, y 35 facilitadores. Prácticamente casi se ha duplicado la cantidad de facilitadores. Es más, muchos de los facilitadores que estaban en el dominio de personas, las tareas que estaban en el dominio de procesos, se han pasado al dominio de entorno.
Listo. Entonces, esos son los cambios en general. Ahora vamos a hablar cuáles han sido los cambios en cada uno de los dominios de desempeño de manera resumida. El dominio de personas, por ejemplo, bueno, esto es un concepto, ustedes lo van a ver igual en los cursos que tenemos de preparación, lo tocamos, cuando tenemos un concepto de dominio. El dominio es como un área de conocimiento en alto nivel, que resulta esencial para la práctica de dirección de proyectos. Eso es un dominio, un dominio. Pero también tenemos una tarea como tal, que viene a ser esta la tarea, y tenemos facilitadores u obligaciones, que viene a ser estos que yo señalo aquí con celeste. Entonces, ¿cómo se lee esto? Bueno, tengo el dominio de personas. La primera tarea es desarrollar una visión común. Pero para desarrollar una visión común, porque la tarea es la responsabilidad del director de proyecto, pero para lograr esa tarea que es responsabilidad del director de proyecto, tengo que, tengo que establecer algunas obligaciones o facilitadores. Entonces, para yo desarrollar una visión común, ¿qué tengo que hacer? Se le llaman facilitadores porque facilitan la realización de la tarea y también llamado obligaciones porque también es un término como que tengo que para lograr la tarea. Entonces, si hablamos de los facilitadores es, para yo desarrollar una visión común, tengo que ayudar a asegurar una visión compartida con los interesados clave. Tengo que promover una visión compartida, mantener una visión actualizada, descomponer situaciones para identificar la causa raíz de los malentendidos. ¿Se dan cuenta? Para lograr la tarea, tengo que cumplir con estos facilitadores u obligaciones. De esa manera se lee. Entonces, ahora vamos a revisar los cambios. En el dominio de personas, bueno, un primer cambio que ya vimos es el porcentaje, que ahora tiene el 33% y antes tenía el 42%. Ha bajado un 9%. Y les muestro los cuadros y donde dice la N quiere decir que es una tarea nueva y donde dice el asterisco quiere decir que se mantiene el nombre. Por ejemplo, cuando hablamos de desarrollar una visión común, se refiere a que tenemos que alinear y mantener una visión compartida del proyecto con los interesados claros, ¿no? Y tenemos cuatro facilitadores y esa es una tarea nueva. Es una tarea nueva. Tiene sus facilitadores, que es asegurar una visión compartida, promover esa visión compartida del proyecto, descomponer situaciones para, bueno, para situaciones para identificar la causa raíz o el origen de los malentendidos sobre la visión del proyecto. Luego tenemos una tarea 2 que sí, esta tarea se mantiene como nombre, que es gestionar conflictos, porque ya lo teníamos en la versión de la ECO 2021, pero lo que van a variar es los cambios en los facilitadores o obligaciones que sí cambian, son distintos, porque antes tenía otros nombres. Aquí vamos a hablar de identificar conflictos, analizar el contexto, etcétera, y finalmente también hablamos de comunicar los principios de los conflictos, establecer el cumplimiento de las reglas básicas, que antes lo teníamos en una tarea que se llamaba, estaba relacionada a las reglas básicas del equipo del proyecto. También tenemos liderar al equipo del proyecto, que yo le he puesto en asterisco porque antes se llamaba liderar al equipo, ahora se llama liderar al equipo del proyecto. Es muy similar, prácticamente es la misma, pero sí varían sus facilitadores u obligaciones. Está más relacionado hasta a empoderar al equipo, por ejemplo, como tal, dice empoderar, resolver problemas. La liderar al equipo implica que lo empoderes, implica que representes la voz del equipo, implica que resuelvas los problemas, implica que determines un estilo de liderazgo adecuado. ¿Qué más? Involucrar a los interesados es una tarea que también se tenía ya en la ECO 2021, ¿no? Y el nombre no ha variado, el nombre se va a mantener, pero tiene facilitadores o obligaciones que van a variar. Acá tenemos, por ejemplo, toda la parte de identificar a los interesados, analizarlos. Muchas de esas tareas estaban dentro, se consideraba dentro de la parte de interesados en el dominio de procesos, pero ahora lo estamos trayendo, PMI lo ha traído al dominio de personas. Y acá aparte habla temas importantes como ejecutar el plan de involucramiento, también generar, alinear la necesidad de los interesados con el proyecto y generar confianza con los interesados para alcanzar los objetivos, que es darle confianza y con eso va a ser más sencilla, se puede decir, la gestión, porque cuando hay confianza se construye, hay fe de lo que vas a hacer y las cosas pueden caminar. También tenemos alinear las expectativas de los interesados, que es una tarea nueva. También es una tarea nueva y se refiere a facilitar el entendimiento y la alineación de expectativas entre los interesados. En el caso de esta tarea, tenía una tarea similar que se llamaba colaborar con los interesados en la ECO 2021. Y
También, bueno, hay una parte que dice aquí oportunidades de mentoría, que en esta tarea que ahora se ha incorporado aquí oportunidades de mentoría, y que eso estaba antes, ¿no? En una tarea en la anterior ECO, que era realizar mentoría a los interesados. Luego tenemos la tarea 6 que es nueva también, que es gestionar las expectativas de los interesados, y se refiere a poder monitorear, responder a las expectativas y satisfacción de los interesados, de los clientes internos y externos. Y en la ECO, bueno, 2021, antes esta tarea se llamaba comprometer a los interesados y ahora se llama gestionar las expectativas. Por último, tenemos aquí que estas dos últimas tareas que son nuevas, uno es ayudar a la transferencia de conocimiento, que eso antes estaba en el dominio de procesos, en garantizar la transferencia de conocimientos. Ahora, ahora ha pasado al dominio de personas, donde se identifica el conocimiento crítico para el proyecto, se recopila este conocimiento y facilitar un entorno que transfiere este conocimiento. También tenemos planificar y gestionar la comunicación, que en realidad es una tarea nueva y está en el dominio de personas, y antes estaba en el dominio de procesos y se llamaba gestionar las comunicaciones. Y trae lo mismo, muy similar: definir la estrategia, promover la transparencia, establecer ciclos, comprender los requisitos y crear reportes alineados y expectativas de los interesados. Luego ahora vamos a ver ahora veamos en el dominio de procesos. En el dominio de procesos, una de las tareas nuevas que tenemos aquí, miren, es desarrollar un plan integrado de gestión de proyecto y planificar la entrega. Eso es nuevo, no existía eso. Y lo que te dice es que debes definir el enfoque de proyecto y mantener un plan integrado para tomar decisiones informadas. Y esto antes en la ECO 2021 se llamaba, o una similar era integrar actividades de planificación. Pero aquí vemos que hay un alcance mayor, porque estamos hablando de evaluar necesidades. De una vez te indica que debes de tomar el enfoque predictivo, ágil o híbrido, etcétera. Y también te dice que debes mantener un plan integrado de gestión de proyectos. Tenemos aquí facilitadores interesantes, estimar los esfuerzos, y tenemos unos facilitadores muy interesantes basados siempre en el valor de negocio. Tenemos la otra tarea, que es desarrollar y gestionar el alcance del proyecto, ¿no? Que se trata de definir, acordar y descomponer el alcance para poder cumplir los objetivos del proyecto. Y antes, ¿cómo se llamaba en el ECO 2021? Esta tarea se llamaba planificar y gestionar el alcance, ¿no? Ahora ha cambiado de nombre, y también de los facilitadores su obligación. Tenemos otra tarea, también nueva, la tarea 3, que es asegurar la entrega basada en valor. Es nuevo, y lo que te indica esto es que debes priorizar el trabajo y evaluar continuamente la entrega de valor al proyecto. Antes, en el ECO 2021, había una tarea similar, no igual, que te indicaba que ejecutes el proyecto con la urgencia necesaria para entregar valor, pero ahora ha cambiado de nombre. Y en el caso de la tarea 4, es nueva también porque dice planificar y gestionar los recursos, que se refiere a que debes de planificar, debes de asignar y optimizar los recursos necesarios para el proyecto. Y antes, en la ECO 2021, era planificar y gestionar el presupuesto y los recursos, es decir, estaban unidos. En cambio, el PMI en esta versión lo ha separado, solamente recursos y presupuesto también. Luego tenemos planificar y gestionar las adquisiciones, que en realidad mantiene el mismo nombre de la ECO 2021. Y lo que se refiere es que debes de definir, ejecutar la estrategia de adquisiciones y gestión de proveedores. Porque adquisiciones es cuando tú tercerizas. Y tiene tareas interesantes, por ejemplo, bueno, planificar y ejecutar el plan de adquisiciones es más conocido. Evaluar el desempeño de proveedores, por ejemplo, muy interesante este facilitador. Verificar que se cumplan los objetivos de acuerdo a las adquisiciones. Bueno, participar en negociaciones, gestionar con proveedores. Por último, desarrollar la solución de la entrega. El dominio, bueno, seguimos en el dominio de procesos. La tarea 6, planificar y gestionar las finanzas. Bueno, aquí gestiona los costos, presupuestos y variaciones financieras durante todo el proyecto. Y es nuevo porque antes, como les mencioné anteriormente, era planificar y gestionar presupuesto y recursos. En cambio, ahora se llama, ha separado el PMI, y en este caso, en esta ECO, lo ha separado tanto la parte de recursos y la parte del presupuesto de las finanzas. Ahora lo llama. Y la tarea 7, que es planificar y optimizar la calidad de los productos entregables, te permite asegurar la calidad de los productos y entregables a través de la mejora continua. No es una tarea nueva, que tiene todo lo relacionado
a la calidad y mejora continua. Por ejemplo, facilitadores interesantes que es implementar la mejora continua. Hablamos de la calidad, el costo de la calidad, recopilar requisitos de calidad, todo relacionado a la calidad. Planificar y gestionar el cronograma viene el mismo nombre, en realidad no ha habido variación, pero cambian los facilitadores o obligaciones, aunque también hay unas variaciones, por ejemplo, acá te dice estimar las tareas, puntos de historia que se refiere a agilidad, te habla sobre un facilitador que te dice utilizar referencias y datos históricos para poder hacer esa planificación, que uses datos históricos, ahora que se habla mucho de, bueno, y referencia, que se habla mucho de analítica de datos. Crear cronograma, analizar las variaciones como tal o declarar. Y las dos últimas tareas de procesos es evaluar el estado del proyecto. Esa tarea no estaba, es nueva, porque implica medir y comunicar el desempeño del proyecto. Se hablaba de informe de estatus, de que siempre se debe dar a conocer el estatus del proyecto, pero el PMI ha preferido incluirlo en una tarea independiente. Y tiene temas interesantes, por ejemplo, el tema de las métricas que vas a declarar en un estado del proyecto, asegurar, ¿no? Por ejemplo, evaluar el proceso actual, el progreso actual, asegurar la accesibilidad de los artefactos o los documentos de gestión, comunicar el estado del proyecto y evaluar la efectividad de los artefactos. ¿Se dan cuenta? Todo lo relacionado al estatus, muy interesante y necesario. Y por último, desarrollar el cierre del proyecto, que, bueno, ha cambiado el nombre un poco porque antes era planificar y gestionar el cierre, ahora es gestionar el cierre del proyecto. ¿Y qué quiere decir? Que debemos aquí cerrar el proyecto fase, asegurando la transición y las lecciones aprendidas. Ahora vamos a los cambios del dominio de entorno empresarial, que antes tenía solamente cuatro tareas, ahora tiene 8 tareas. La primera, establecer la gobernanza, se refiere a que debemos establecer la estructura, las reglas, las métricas que guían la toma de decisiones del proyecto. Y bueno, tiene facilitadores interesantes como establecer métricas de éxito, por ejemplo. Y la tarea 2, que es planificar y gestionar el cumplimiento del proyecto, tiene el mismo nombre comparado a la ECO 2021 y que siempre se ha tratado de que hay requisitos de proyecto y requisitos de cumplimiento. Requisitos de incumplimiento son, por ejemplo, los requisitos ambientales, requisitos de seguridad, cumplimientos normativos, etc. Y entre los facilitadores hay algunas variaciones, ¿no? Por ejemplo, analizar consecuencias del incumplimiento, medir el grado en que el proyecto cumple con los requisitos, ¿no? Poniendo un poco de calidad también aquí, porque calidad es el grado que un proyecto cumple con los requisitos. Luego viene aquí interesante añadido la parte de gestionar y controlar los cambios de manera independiente. ¿No? Esto estaba en el dominio de procesos, como gestionar los cambios. Ahora lo ha traído aquí, ¿no? Asociándolo a que es algo relacionado al entorno del negocio. Eliminar impedimentos y problemas, pues lo que te dice es que lo que tienes que hacer es identificar y resolver impedimentos y problemas que afecten al desempeño del proyecto. Y esto antes, en la ECO 2021 estaba en el dominio de personas, donde era abordar impedimentos, obstáculos y bloqueadores. Planificar y gestionar los riesgos, bueno, es nuevo porque antes se llamaba evaluar y gestionar los riesgos, pero tiene la misma finalidad, solo que acá esto estaba incluso en el dominio de procesos, ahora lo han puesto en el dominio de entorno. Identificar, analizar los riesgos, monitorearlos, ejecutar el plan, mantener un registro, etc. Y la mejora continua, y es algo, un proceso nuevo, una tarea nueva, que es utilizar lecciones aprendidas, actualizar los procesos para mejorar el desempeño de la organización. Y por último, tenemos las dos últimas tareas del medio entorno empresarial. Se han dado cuenta que muchas tareas de personas y de procesos han venido a caer ahora en el entorno empresarial, porque el PMI lo entiende que es algo relacionado a la empresa, a la organización. Y aquí tenemos dos. Uno es apoyar el cambio organizacional, que tiene un asterisco porque se repite. Se repite el nombre, pero tiene cambios en facilitadores u obligaciones. Por ejemplo, que es evaluar la cultura, evaluar el cambio organizacional respecto en el proyecto. Y por último, evaluar los cambios en el entorno de negocio, dice. Y lo que se refiere es a que debemos monitorear el entorno externo y ajustar el proyecto de acuerdo a su impacto en el alcance o si es proyecto ágil en el backlog. Y había una tarea parecida, de similar en la ECO actual, que se llama evaluar y abordar cambios en el entorno externo respecto al impacto en el alcance. Por ahí se ha cortado un poco,
pero es la misma finalidad, solo que el PMI ha enriquecido ahora, ha desglosado más los facilitadores obligación. Hasta ahí hemos llegado con los cambios relacionados a los dominios. Ahora, hay un punto importante que el PMI coloca también en esta eco, lo pone, y es los tipos de preguntas del examen. Esto anteriormente, bueno, se conoce por experiencia de gente que ha dado el examen, pero ahora el PMI lo declara. ¿Cómo van a ser los tipos de preguntas del examen? Y, por ejemplo, una de las preguntas es caso o escenario. Caso o escenario. ¿Qué se refiere caso o escenario? Caso o escenario se refiere que te va a dar un escenario, un caso. Y puede incluir gráficos, puede incluir tablas, puede incluir datos. Y de este caso, te pueden venir varias preguntas. No es la clásica que tú tienes una pregunta, bueno, y tienes tu respuesta, ¿no? O tu respuesta, y ahí se acaba, no viene más. Sin embargo, aquí estamos hablando de que ese caso te puede venir varias preguntas relacionadas a ese caso. Como son varias de las preguntas que vienen, ¿no? En los exámenes, en otras casas certificadoras de otras certificaciones. Por ejemplo, miren este. Acá tengo un caso, acá está, el caso, y acá te sale una pregunta relacionada a ese caso. Pero lo que te dice el PMI es que puede venirte más de una pregunta, no solamente así, no te puede venir más de una pregunta relacionada a ese caso. Entonces, lo que te habla de ese caso en general es que un director de proyecto trabaja en una empresa, ¿no? Que ha lanzado un nuevo dispositivo inteligente y se le ha asignado un presupuesto, acá te dice de $500.000 y hay un cronograma de 6 meses. Entonces, lo que busca esto es cuáles son los desafíos que va a tener el director de proyecto para lanzar este producto. Y tú tienes que centrarte aquí en una respuesta. En este caso, la respuesta viene a ser compatibilidad técnica. Porque aquí estamos hablando de un riesgo entre desafíos, entre la compatibilidad de los sistemas inteligentes, que es lo que te dice el caso, existentes. Entonces, bueno, aquí no es necesario que entiendan en este caso esta pregunta, pero lo importante es que ustedes sepan de que va a haber un caso y va a haber varias preguntas asociadas a ese caso, que eso antes no existía. Emparejamiento mejorado. Aquí podemos ver que va a incluir imágenes, diagramas, vas a tener la funcionalidad para arrastrar y para soltar. Vas a tener esa funcionalidad. Vas a tener que evaluar una interpretación, por ejemplo, una interpretación, y vas a tener que arrastrar, y esto, bueno, solo vas a tener en modalidad presencial. Por ejemplo, ¿cómo es la figura aquí? Mire, tenemos aquí, este es un diagrama, un board down chart, ¿no? Un board down chart, donde aquí tenemos las horas, los puntos de historia, dice horas de trabajo restante, que viene a ser las horas restantes de tu proyecto. Es decir, un proyecto puede comenzar con 100 horas restantes porque aún no has hecho ninguna, y a medida que pasan los días, se van a ir consumiendo esas horas. Por ejemplo, si tuvieras un proyecto con 80 horas y es una sola persona, cada día tú vas a consumir 8. Entonces quiere decir que el proyecto al segundo día ya no le va a quedar 80, le van a quedar 72, ¿no es cierto? Entonces poco a poco las horas restantes del proyecto van a ir bajando hasta llegar a cero. Entonces te puede venir un gráfico como este, donde te va a pedir que tú alinees este punto, estos puntos los alinees a qué lugar de este gráfico. Podemos identificar uno aquí que dice on schedule, que quiere decir en cronograma, quiere decir que estás de acuerdo al cronograma. Entonces, de acuerdo a este gráfico, la línea ideal, acá incluso te lo dice, es la línea de ideal, es la roja. El trabajo realmente como se está dando es la línea celeste. Entonces, si quieres tú indicar un punto, si tú tendrías que indicar un punto en este gráfico que está de acuerdo el ideal y el trabajo realmente realizado es igual, entonces puedes decir, bueno, voy a buscar, acá hay una opción de on schedule que es en cronograma. ¿Cuál de los puntos está en cronograma? Pues si yo lo valido y lo reverifico, me doy cuenta de que va a estar en cronograma cuando van a coincidir mi línea ideal con el trabajo real. Entonces, están justo en el mismo punto. Entonces, el ideal y el real están iguales. Entonces, eso lo marcas como un schedule. Y vas a tener que arrastrar cada uno a cada punto. ¿No? Es un tipo de pregunta que va a venir. Tipo de preguntas basadas en gráficos. Aquí vas a tener una planilla, un gráfico, tablas, y luego vas a responder preguntas basadas en la información, ¿no? Disponible en todas las modalidades. Por ejemplo, tienes aquí una tabla. Eso antes no ha venido. Viene una tabla donde tiene los tipos de requerimientos, aquí que está en inglés. Y vas a leer un caso, y este caso de aquí
se refiere a unos requerimientos asociados a, bueno, acá lo que te dice la pregunta, a lo que es transformación de oficina, toda la parte de gestionar las consultas de los clientes. ¿No? Entonces lo que te dice la pregunta es, ¿cuál es el requisito específico? ¿Cuál de los requisitos dentro de la implementación de esta solución que es de servicio de cloud contribuye más al beneficio de 4 millones de reducción de costos? ¿No? Tienes que leer el caso y tienes que determinar cuál es el requisito. Entonces, si validamos aquí el requisito, aquí la respuesta va a ser el requisito 2, porque te habla aquí sobre el tema de aceleración y eliminación de correo electrónico. Entonces, lo que ustedes tienen que llevarse aquí es que van a tener no solamente preguntas y la respuesta para elegir, sino que van a ver tablas, información y van a tener que tomar una decisión. O sea, lo hace más parecido a la realidad, porque en realidad tú tomas decisiones en base a información, gráficos, casuísticas, tablas, etcétera, que te puede presentar tu equipo o tú mismo puedes elaborar y te van a servir para tomar decisiones. Las clásicas preguntas también, como tenemos aquí de opción múltiple que puedes resolver, tienes tu caso y una pregunta, una sola respuesta, o también puedes tener múltiples respuestas. Entonces pueden ser cualquiera de las dos. Lo ideal aquí es que puedas estar preparado para ambos, que son realmente las más conocidas, realmente. Cuando tú escoges una alternativa o más de una, te permite. ¿Qué más tenemos? Bueno, más de lo que tenemos, permítame un momento nada más, lo que tenemos aquí, otro tipo de pregunta que también te podría venir, es señalar y hacer clic. Point and click. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que vas a hacer es, vas a tener una imagen y el gráfico y te va a pedir que señales un punto determinado de ese gráfico. Un punto, una zona de ese gráfico. Este va a estar disponible en una modalidad presencial. Por ejemplo, veamos este caso. Tenemos este caso donde en el eje, en la parte X, tenemos, ¿no?, el beneficio en costos. ¿No? El beneficio en costos. Tenemos aquí. ¿No? Y en la parte, en el eje Y o en el eje vertical, tenemos la probabilidad de éxito. Tenemos el costo y la probabilidad de éxito. Entonces, lo que te pide este ejercicio es que tú indiques, mire, tenemos una curva que es antes de que mitigues un riesgo y después que mitigues. Y después que mitigues un riesgo. Antes y después. El antes es la curva roja y el después es la curva, mira. Entonces, si me dan estas tres opciones y yo tengo que elegir un lugar donde vea el beneficio, por ejemplo acá, entonces me voy a dar cuenta dónde realmente tengo un beneficio. Este tipo de gráfico yo tengo que trazar una línea imaginaria. Mire, voy a trazar una línea imaginaria. Si yo, para este costo de 7.500, miren, 7.500, acá está. Tengo 7.500 y acá tengo antes de la mitigación y después de la mitigación, que es el que está en rojo, y antes de la mitigación. Entonces, si yo trazo una línea y veo dónde obtengo el beneficio, esta línea, me doy cuenta que para 7.500, si es antes de la mitigación, estaba aquí abajo, ¿no? Tenía un 20% de probabilidad, pero antes de la mitigación. Y después de la mitigación tenemos un 40% de probabilidad de éxito mayor. Entonces, ¿dónde realmente ves el beneficio? El beneficio lo ves aquí en este cuadrante, porque acá vemos de que después de la mitigación, logramos, después de mitigar este riesgo con este costo y probabilidad, logramos casi un 42% de probabilidad de éxito al mismo costo de 7.500. Pero miren, si hubiéramos aplicado lo mismo antes de la mitigación, teníamos realmente un 20% de probabilidad. Veamos los puntos. Ahí está. Antes de la mitigación, ese era antes de la mitigación y ahora después de la mitigación. Entonces realmente vemos aquí que en realidad en este punto, en este espacio, en este cuadrante, vemos aquí que hay un beneficio en esta zona. Acá al inicio no habría beneficio porque en realidad es muy poca la brecha. Y acá arriba también
la brecha se acorta. Realmente aquí es el beneficio, porque mitigamos el riesgo y realmente vimos el beneficio. Un tipo de pregunta que te podría venir. Interesante, ¿verdad? Luego otra pregunta que también podría venir es en cuanto al matching, que es relacionar elementos de diferentes listas. Por ejemplo, miren acá este caso. Tengo definiciones, portafolio manager, project manager, funcional manager, stakeholder, y yo lo tengo que arrastrar a los lugares que están aquí en gris y relacionarlos con el concepto, ¿no? Yo creo que esto es más entendido. Y por ejemplo, yo puedo decir que aquí, en este caso, un stakeholder, acá lo que te dice un stakeholder, aporta, ofrece aportes al proyecto porque se ve afectado por alguna actividad o resultado del proyecto. Entonces relacionas el concepto, ¿no?, con el rol. Entonces simplemente lo relacionas y acomodas. Ahí está. Y por último, una lista desplegable, como vemos aquí, que tengo un enunciado, tengo una lista desplegable y yo tengo que elegir una, ¿no? Este tipo de preguntas anteriormente no ha habido. Es una sola respuesta. Miren, aquí como vamos a ver el ejemplo, aquí lo tenemos. Tenemos una lista desplegable y acá te dice, el texto del ejemplo te dice aquí, el plan incluye actividades, duraciones estimadas y dependencias. Acá está. Y el plan que incluye actividades, duraciones estimadas y dependencias. ¿Qué plan es? Entonces, si vemos aquí la respuesta de todo este listado desplegable, nos vamos a dar cuenta que estamos hablando de este plan, el plan de gestión de cronograma. Es un tipo de pregunta también que te puede venir. Entonces, importante ya para cerrar esta parte, ya finalizando esta masterclass, nos hemos dado cuenta que el PMI tiene diferentes cambios. Ha cambiado a nivel de lo que es los pesos, ha cambiado a nivel de cantidad de preguntas, ha cambiado a nivel de los enfoques, ahora 40% predictivo, 60% ágil. Ha cambiado a nivel de facilitadores o tareas, facilitadores, obligaciones. Ha cambiado como tal cada estructura, personas, procesos y entorno de negocio. Y también nos deja nuevos tipos de preguntas que podrían venir. Lo importante aquí es que este examen se va a tomar a partir de julio de este año y va a contener este tipo de cambios. Entonces, es importante que lo conozcan, que se lo lleven. Quizás tú estés preparándote en un curso con nosotros, quizás no te hayas preparado con nosotros y si te preparas ahora, rige la ECO 2021 o quizás pienses en tus planes prepararte ya de acá a un tiempo, medio año, entonces ya sabes los cambios que van a venir. Entonces, bueno, con eso estoy finalizando. Si hubiera alguna consulta adicional, estaría finalizando entonces esta sesión de masterclass, ¿no? Y bueno, cualquier consulta igual estoy abierto para poder satisfacer, ¿no? No sé si tienen alguna duda respecto a algún cambio que he mencionado. ¿Todo bien? ¿Se comprendió? ¿Todo correcto? ¿Me confirman? Si no, bueno, estaríamos finalizando en este caso la sesión. Listo, bueno, cedo el pase al equipo de Certifícate para poder continuar con esta sesión. No sé si quiere complementar algo adicional. Gracias, ingeniero. Muy buenas noches. Para terminar esta masterclass, los invitamos para que participen en este curso de preparación para su certificación PMP. El curso está empezando con esta masterclass y la próxima semana, jueves 15 de enero, va a tener dos certificaciones. Va a estar dirigida por el ingeniero Israel Noriega. Como han podido ver, tiene mucha experiencia en la certificación PMP y la certificación que se le otorga por este curso es de nuestra institución Certifícate Project y de el PMI avalando sus PDUs, con la mención de preparación para el examen PMP del PMI, que es uno de los tres requisitos principales para poder dar el examen. Contamos con todos los medios de pago para que puedan hacer sus inscripciones, además de una promoción especial para las personas que puedan inscribirse. En esta masterclass se les va a otorgar $30 de descuento en el pago del examen en el PMI, por ser nuestro alumno y por tener nosotros el convenio de ATP del PMI. Muchas gracias por su atención y con nosotros esperamos contar con su participación. Gracias, muy buenas noches. Gracias, hasta luego, éxitos en todo.